Capítulo 1. Doña Sara de Quintana Roo. Doña Sara es discípula de uno de los más grandes chamanes nahuales mayas de la actualidad, Don Panchito de Yucatán. Ella conoció a Don Panchito en una situación muy interesante que me gustaría relatar, tratando de apegarme lo más posible al relato hecho por la misma Doña Sara. En una ocasión, y desesperada por la ausencia de un verdadero maestro que pudiera guiarla en su desarrollo, Doña Sara se sentó junto a un cenote, y contemplando la superficie del agua, se le apareció una cara desconocida para ella, pero que le provocó una sensación de familiaridad total. Recordó esta cara durante las siguientes búsquedas, y en un pequeño pueblito de la península yucateca, conoció al dueño de los rasgos que había vislumbrado en el cenote, Don Panchito de Yucatán. A partir de este momento, Doña Sara se convirtió en la discípula de Don Panchito, y éste le ha ido mostrando los secretos del mundo chamánico y la tecnología del manejo mental aplicado a procesos de curación y de adivinación. Condiciones familiares de Doña Sara. Doña Sara es una mujer entre 35 y 40 años de edad, y es madre de 7 hijos, 6 hijas y un niño. Las gentes del barrio en el cual vive acuden a Doña Sara llevando sus dolencias, sus problemas, sus deseos de mejoría y acompañándose de familiares y amigos. Los niños son uno de los más constantes pacientes que acuden con sus madres a la consulta de Doña Sara para curarse de diferentes dolencias. Del cobro de sus consultas, Doña Sara ha sobrevivido y ha podido construir una casa para ella y para sus 7 hijos, los que la ayudan en las labores domésticas y dependen totalmente de ella para su manutención. Las relaciones familiares son de franca armonía y de gran respeto de los hijos hacia Doña Sara, como si comprendieran el esfuerzo grande que esta mujer hace para mantenerlos y conservarlos sanos. La hija mayor vive con una tía en Mérida, y la siguiente, de 16 años, es la que prácticamente se ocupa de las labores domésticas y la ayuda de sus hermanos. Técnicas de diagnóstico. Doña Sara utiliza por lo menos 3 diferentes técnicas de diagnóstico cuando vienen pacientes a consultarla. La primera técnica es la velación. En esta técnica, Doña Sara prende una vela y observa la flama mientras platica con su paciente, oye sus dolencias y establece una relación empática con él, dependiendo de los movimientos, de la coloración y de la altura de la llama. Doña Sara hace un diagnóstico acerca de la enfermedad que aqueja al paciente y un pronóstico de su posible desarrollo. La segunda técnica es la lectura de cartas, utilizando procedimientos que son definitivamente no autóctonos y que por eso no nos interesa analizar a detalle. Doña Sara hace una lectura de cartas y a través de este medio ofrece un diagnóstico y un pronóstico de sus pacientes. El tercer manejo de diagnóstico, Doña Sara lo hace utilizando su percepción directa. En este sentido, ella se considera todavía una aprendiz y manifiesta una gran admiración por su maestro, Don Panchito, quien es un experto en la detección directa de los padecimientos de los pacientes, utilizando como un instrumento su propia percepción y su cuerpo. Doña Sara afirma que ella está empezando a poder realizar este tipo de detección, pero que todavía requiere del uso de instrumentos, como las llamas de la vela y las cartas, para sentirse segura de los diagnósticos que hace. La velación es una técnica extraordinariamente interesante que voy a manejar más adelante para explicar el proceso de comunicación que existe entre Doña Sara y su maestro. Aquí solamente diré que es un procedimiento bastante común entre los chamanes mayas, los que utilizan la lectura de las morfologías de las llamas, tanto de velas como de recipientes en donde se han introducido combustibles para ofrecer un diagnóstico.
De acuerdo con procedimientos mayas, es posible decodificar el característico movimiento, coloración y altura de las llamas, y a través de esta decodificación queda manifiesta una serie de informaciones precisa acerca de lo que acontece con sus pacientes. Doña Sara afirma que las técnicas de velación las ha aprendido de su maestro, Don Panchito. Procedimientos de curación. Aquí haré referencia sobre todo a una técnica que utiliza esta psicóloga autóctona para limpiar a sus pacientes de contaminantes energéticos. La técnica la he bautizado como el baño maya, porque según Doña Sara, las características del procedimiento provienen precisamente de los antiguos mayas. No me es permitido dar todos los detalles de la técnica, sino únicamente sus aspectos generales. El paciente que es sometido al baño maya se desnuda y después de ello se vierte en su cuerpo miel silvestre, la que se esparce hasta cubrir la superficie corporal, desde el vértex hasta la punta de los dedos de los pies. Después de cubrir al paciente con una capa de miel, el chamán vierte sidra en él. Después del baño con sidra, el chamán vierte cerveza en el cuerpo del paciente, otra vez esparciéndola por todas las zonas corporales. Por último, se utiliza una mezcla de agua tibia, en la que se han disuelto hierbas y pétalos de flores rojas, y el paciente es bañado con esta mezcla, tras lo cual se realizan una serie de oraciones y se le solicita al paciente que se bañe con jabón, mismo que se tira a la basura junto con los sobrantes de los demás elementos del baño. Es obvio que la utilización de la cerveza y sidra es una modificación de algún líquido utilizado originalmente por los mayas. Yo he tenido la oportunidad de ser sometido en 2 ocasiones a esta técnica y puedo afirmar que sus resultados son extraordinarios, en el sentido de la mejoría y el equilibrio psicológico y de sensaciones corporales que produce. Cosmovisión de Doña Sara. Doña Sara profesa una gran admiración por sus maestros, los antiguos mayas, representados en la figura de Don Panchito. Doña Sara considera que los antiguos mayas eran gentes de poder enorme que les permitía, por ejemplo, construir altísimas pirámides utilizando procedimientos mentales. Doña Sara afirma que según Don Panchito, sacerdotes mayas se sentaban junto a la base de una construcción piramidal y entonaban durante la noche un chiflido muy especial que tenía un efecto directo sobre la materia. De esta forma, movían grandes bloques de rocas que colocaban sobre la base piramidal, con el objeto de construir las pirámides que actualmente admiramos en las diferentes localizaciones arqueológicas de la península yucateca. Doña Sara considera que la mente es el elemento principal que va a utilizarse en todas las operaciones que requieren poder y en las cuales se puede observar algún efecto notable. En otras palabras, Doña Sara afirma que existe una posibilidad de usar la mente para modificar la materia y que esta modificación es posible aprenderla, y los secretos de la misma están contenidos en las enseñanzas de los maestros mayas, incluyendo a Don Panchito. Por otro lado, y como el lector podrá leer en la transcripción de una grabación hecha a Doña Sara, al final de este capítulo, Doña Sara considera que cada ser humano tiene una puerta y un guardián de la puerta. Esta puerta es la que nos permite escoger, elegir y desechar diferentes influencias y la que nos mantiene en el camino de desarrollo personal. Según Doña Sara, la puerta y el guardián se desarrollan con la voluntad y se pierden cuando se hace mal uso de la misma. En otras palabras, la puerta se puede perder definitivamente y entonces el sujeto al que esto le acontece es un sujeto que a partir de este momento no tiene capacidad de elección y queda sometido a influencias de todo tipo, sin control y sin poder manejar sus efectos. Otra de las concepciones de Doña Sara es que cada chamán y cada persona en desarrollo tiene un protector personal que guía, defiende y ayuda al desarrollo personal. Estos protectores son seres descarnados, que guían el desarrollo de los chamanes y de los aprendices de los mismos. Dentro de la cosmovisión de Doña Sara está la consideración de que los seres humanos
pueden comunicarse a distancia sin necesidad de utilizar instrumentos electrónicos como el teléfono o la radio, y que una demostración de esta capacidad se da en la técnica de velación utilizada en la comunicación a distancia. Doña Sara, como el lector podrá leer en la transcripción, utiliza esta técnica en sus comunicaciones con don Panchito. La técnica consiste en que ambos prenden unas velas en horas convenidas, y cuando uno de ellos desea mandar un mensaje al otro, se sienta frente a su vela y observa los movimientos de las flamas. Piensa en el mensaje y en el receptor del mismo, y entonces, dependiendo de los movimientos de la flama, sabe si el receptor ha recibido efectivamente el mensaje y si ha enviado respuesta. Yo he tenido la oportunidad en 2 ocasiones de atestiguar la precisión de los resultados de este sistema de comunicación. La primera de ellas ocurrió cuando doña Sara le informó a don Panchito, utilizando una velación, que llegaríamos a visitarlo, ella y yo, al día siguiente a las 11 de la mañana. Ese día nos retrasamos por una serie de contingencias, fuera de control, y en lugar de llegar a ver a don Panchito a las 11 de la mañana, llegamos a las 5 de la tarde. Don Panchito estaba esperando en su choza y al vernos llegar reclamó preocupado por el porqué de nuestra tardanza. Él nos esperaba en la mañana y no en la tarde. Obviamente esta observación anecdótica permite considerar como efectiva y precisa la técnica de comunicación, utilizando el fuego que practica doña Sara y su maestro don Panchito. Esta técnica de comunicación parece ser no privativa de ellos, puesto que también doña María de Mérida y otros chamanes que utilizan en sus comunicaciones. Don Lucio de Morelos la usa en sus interacciones con lo que él denomina los trabajadores del tiempo. Para realizar ceremonias de iniciación, él observa las flamas de las velas de posibles candidatos y dependiendo de las características de las flamas, él sabe si el candidato ha sido aceptado en el mundo espiritual para convertirse en chamán. Esta es una técnica de comunicación con menores posibilidades de ser sometida a verificación experimental que la utilizada por doña Sara y don Panchito, pero similar en su concepción, en su base ideológica y de cosmovisión. Doña Sara acepta que los objetos pueden ser materializados, transportados y dematerializados con el concurso de fuerzas sobrenaturales y manejados por entidades espirituales. Uno de estos objetos son los sasil o esferas de adivinación. Las esferas de adivinación son de cristal y de otros materiales que los chamanes mayas utilizan para sus procedimientos oraculares. Doña Sara afirma que en una época de su aprendizaje con don Panchito, aparecían espontáneamente en su casa estas esferas, las que llevaba a su maestro para verificación de su poder. Según doña Sara, estas esferas le llegaban de otras realidades con el objetivo de que las utilizara para sus procesos de adivinación. Ella afirma que estas esferas tienen vida propia y que además absorben la energía del chamán cuando éste las descuida y cooperan con él cuando las cuida. En estas consideraciones se nota una visión animista de la realidad y una idea de los objetos como partícipes de la mente y colaboradores de ella. Además de todo lo anterior, doña Sara afirma que, en sus vivencias y en las de su maestro, les han informado que los antiguos mayas utilizaban guardianes para sus comunidades, los que consistían en pequeñas figuras hechas de barro o piedra, en las que los sacerdotes mayas otorgaban vida y energía, suficiente como para servir de pantallas energéticas protectoras de sus sembradíos y de sus villas y comunidades. Estos guardianes artificiales eran colocados en posiciones estratégicas y quien se acercaba a ellos sufría de su poder y de su barrera. Doña Sara afirma con toda seriedad que ella ha tenido en sus manos restos de estos guardianes que todavía conservan cierta cantidad de energía. En una de las exploraciones a las que el autor fue acompañado de doña Sara por uno de los pueblos de la península yucateca, Santa Cruz, un campesino mostró a ambos una pequeña estatuilla, o más bien los restos de una pequeña estatuilla,
la que fue inmediatamente reconocida por doña Sara como uno de los guardianes artificiales de los antiguos mayas. Doña Sara cree en la existencia de un poder supremo, de un Dios omniabarcante y omnipotente, el que determina la suerte y el destino de cada ser humano. Ella, al igual que su maestro don Panchito, gusta de utilizar oraciones y peticiones a la divinidad para el logro de la mejoría de sus pacientes y para su propio desarrollo. Por otro lado, doña Sara habla del uso de cristales de cuarzo entre los antiguos mayas contemporáneos. Doña Sara considera que no existe el azar, que el destino existe y que las gentes se diferencian de acuerdo a sus dones y a sus poderes. Ella misma se considera como una chamana en potencia, todavía, y estudiante de su maestro, don Panchito, al que, como he mencionado antes, admira profundamente. Conclusiones. En conclusión, doña Sara es una psicóloga autóctona de origen maya, alumna de don Panchito y en desarrollo en cuanto a su capacidad curativa, predictiva y de diagnóstico. Doña Sara se considera una heredera de los antiguos mayas, a los que considera los verdaderos maestros del chamanismo, y piensa que el poder chamánico es realmente el resultado del uso de la mente y de sus capacidades. Doña Sara de Quintana Roo actúa como una típica psicóloga autóctona mexicana, la que ofrece sus servicios a la comunidad y ayuda a ésta a resolver problemas individuales, tanto de tipo psicológico como de alteraciones psicosomáticas o somáticas leves y graves. Los procedimientos que utiliza doña Sara son varios, entre ellos el fuego, los baños de limpia maya y la predicción oracular utilizando diferentes instrumentos. Transcripción de una entrevista con doña Sara. El día 4 de abril de 1986, el autor tuvo la oportunidad de entrevistar a doña Sara en Mérida. Durante esta entrevista, doña Sara expuso una serie de consideraciones acerca de su trabajo y de su relación con don Panchito, y de su cosmovisión general. El autor. ¿Cómo conociste a don Panchito? Doña Sara. Lo andaba buscando. El autor. ¿Lo andabas buscando? Doña Sara. Sí, lo andaba buscando. Tenía una tremenda necesidad. Hacía mucho que lo andaba buscando. Siempre lo he andado buscando. Yo me fui muchos años lejos para ver qué encontraba. Estuve casi 20 años fuera de aquí, de Yucatán. Fuera de mis padres, andaba buscando porque no encontraba exactamente a una persona como Panchito. Todos te pueden enseñar algo, pero no te pueden guiar. Él te enseña y te guía. He aprendido mucho a su lado. Anduve mucho. Después de esos 20 años regresé a Yucatán. Por el norte me dijeron que en mi tierra tenía que encontrarlo. Cuando llegué a Yucatán, algo me impulsaba a venir a Quintana Roo. Y teniendo a toda mi familia en Yucatán, me fui a Quintana Roo. En esas idas y venidas, llegué a casa de Panchito. No sé cómo exactamente. Busqué el cenote. Siempre andaba buscando ese cenote hasta que lo encontré. Ese que está en la esquina de su casa. Al encontrar el cenote, algo me decía que ya lo había encontrado a él, pero de ahí no fue directo a ver a don Panchito. Las afueras del pueblo me jalaron. En ese pueblo de Panchito, un brujo me jaló. Fui a su casa, estuvimos platicando. Te atrae, pero uno lo repele, aunque sea mucho poder para atraerte. Me hizo algunos obsequios. Siempre trata de mantener contacto contigo mediante algún objeto que te da. Me dio un objeto que después se lo di a Panchito. Él lo trabajó y aún sigo conservándolo. Con ese objeto el brujo me manejaba, se puede decir. Hice 2 visitas a ese señor. Yo sentía que algo no me caía y lo rechazaba. Así, un día me dije, ¿por qué seguí ese camino hacia atrás? ¿Por qué no camino a un lado? Caminé a un lado del cenote y encontré a Panchito. La primera vez que me vio me dijo, «Ah, ya te animaste a llegar. Pensé que te ibas a quedar por allá, pues ahí está el poder». Le digo, ¿cuál poder? El dinero, me dice, porque en realidad el dinero está por el otro lado, mucho dinero. Y le digo, ¿por qué me dice eso, Panchito? Pues sí,
Con esas son 3 veces que vienes. Te estoy hablando, pero oyes más el mando de allá y no me escuchas. Es una gran tontería. Sí, de veras que yo oía esa voz, pero me confundí. Fácilmente me confundía. Así es como llegué a Panchito. De buenas a primeras te da su cariño y te empieza a enseñar todo lo que sabe, todo lo que uno puede aprender. Porque no es todo lo que él sabe, según lo que la cabeza pueda aprender. Pues no tengo una mente privilegiada. Lo poco que ves que sé, él me lo ha enseñado. Las comunicaciones por medio de vela. El autor, ¿cómo es eso? Doña Sara, como te dije el otro día, prendes tu vela e invocas al espíritu que él mantiene encomendado. Mediante los movimientos de la vela, sabes si has establecido comunicación. Yo me comunico con él. Me tiene dada una hora de la noche para que nos comuniquemos. A esa hora yo le prendo e inmediatamente recibo también la respuesta, mediante la misma vela. El autor, ¿él también tiene una vela y sabe que estás comunicando? Doña Sara, él no necesita tanto de la vela. Él lo puede hacer así, en la oscuridad. El autor, claro. Doña Sara, en cambio, yo sí, necesito mucho de la vela. Así es como me comunico con él. Esto me lo enseñó él. A la altura de los caracolitos me enseñó. El sacil también me lo enseñó. Yo sabía un poco leer las cartas y la mano, pero como todo lo demás, él me lo enseñó. El autor, cuéntanos del sacil. Doña Sara, son como canicas. Hay de las más chicas y de las más grandes. El sacil es una concentración de poder dentro de esa bolita, pero puede ser bueno o puede ser malo. No todo sacil es bueno, es algo que se tiene que ver exactamente, es como dice, una concentración de poder. Se usó mucho entre los brujos también, porque si un brujo te quiere hacer mal, oye, esto es muy importante, por si llegaras a encontrar algunos, si un brujo te quiere hacer mal, te manda bolitas. Si sabe que eres un ser abierto, un poco especial que detecta las cosas malas, te mandará bolitas. Si encuentras esas bolitas, son como esas de desodorante, ¿ya las viste? El autor, sí. Doña Sara, si las encuentras, levántalas, y para aislarlas, tápalas con un trapo blanco. Así si no es un brujo negro, no puede saber, y si es blanco, no le hace mal, al contrario, le da fuerza. Al negro le quita la fuerza. Cuando tiene muchas piringuitas la bolita, puede ser aire lo que te están mandando. Cuando solo tiene una bolita en el centro, ahí se ve todo. A esa bolita que tiene en el centro le llamamos pantalla. Cuando invocas al espíritu para pedir luz, mediante el sacil, ahí en la bolita lo ves. Es como una pequeña televisión. Ahí ves todo lo que quieras, no imágenes perfectas, pero por ejemplo, tú ves cómo es una persona, si es buena o es mala. Solo se pueden hacer muy pocas preguntas. Lo más notable, sale ese pequeño ser como un bultito, como un fantasmita. Si sale rodeado de luz blanca, esa persona es buena. Si sale medio obscurito, es mediana. Y si sale rodeado de un halo negro, esa persona es tremendamente negativa. Para eso te sirve. Solo las preguntas claves le puedes hacer. No creas que le preguntas y te va pasando las imágenes. Como por ejemplo, le preguntas, ¿sana esa persona? Si sale luz, sana. Si sale obscuridad, muere. ¿Lo puedo curar? Sale mucha luz. ¿Es maldad hecha? O, por ejemplo, en este caso, cuando le pregunto a la esfera, ¿llega el poder este señor? Salió mucha luz. Pisa el poder, salió una mesa. La mesa es mando, entre otras cosas, un trono. Así es el significado de la mesa para nosotros. ¿Tendrá obstáculos? Preguntó a él al sacil, apareció negro. Sí va a tener obstáculos. Eso es lo del sacil. El autor, ¿y lo de la puerta? Doña Sara, lo de la puerta, por ejemplo. El autor, por ejemplo, tú me estabas diciendo que había personas que ya habían perdido su puerta. Doña Sara, ya habían quemado su puerta. Perdido, dices bien. La explicación que nos ha dado, y que por lógica es así, es que todos tenemos un cuerpo como si fuera una casa, y tenemos una puerta. Esa puerta puede estar aquí en la mente. Es una puerta que todos la manejamos cerrada, mientras no sabemos abrirla correctamente. Cuando uno adquiere cierto conocimiento, esa puerta se abre un poco. Como estás adquiriendo ese conocimiento, también sabes detectar cuando hay maldad, y la cierras, para que no entre esa maldad. Porque dejar una puerta abierta es dejarla abierta al bien,
pero abierta al mal. Más rápido entra el mal que el bien. Muchas personas queman, destruyen su puerta con la droga. Si uno está muy envuelto en pasiones, en lujurias, se quema esa puerta y queda uno totalmente abierto. Entonces, si a tu lado tienes a una persona sensata, positiva, pues te guía y eres bueno porque está abierto, te dejas guiar, pero no todo el tiempo puedes andar cerca, solo de una persona. Cuando pasas por casualidad cerca de una mala, te atrae y se posesiona de ti, porque no tienes esa puerta cerrada. Es necesario abrirla, pero cuando ya se sabe manejar un poco la mente, abrirla al bien, pero cerrarla al mal. Esa es la puerta. El autor. ¿Y cuando se quema, ya se quemó para siempre? Doña Sara ya se quemó para siempre, por desgracia. El autor. Pero hay un guardián que la está cuidando, ¿cómo es eso? Doña Sara. Sí, todos tenemos un espíritu protector. Que no lo sepamos invocar o no tengamos fuerza para invocarlo es diferente, pero todos tenemos un espíritu protector que nos cuida eternamente, pero también por cada espíritu protector andan 3 o 4 espíritus malos. Entonces, a fuerza tiene que haber momentos de descuido, momentos que propicien el acercamiento de este mal con nuestros malos pensamientos, nuestras malas acciones. Con los pensamientos negativos alejas al espíritu protector e inmediatamente se apodera el malo de ti. El autor. ¿Cuál es la diferencia entre el bien y el mal? Doña Sara. Vaya pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el día y la noche? Aparentemente poca, pero es toda. Es lo mismo que el blanco y el negro, siempre es color, solo que uno es blanco y el otro es negro. Es la conversación del espíritu o la destrucción total. Siempre esa es la diferencia. ¿No crees que es así? El autor. Sí, porque ambos tienen poder, ambos pueden hacer obras. Doña Sara. Sí. El autor. Pero uno está conectado y el otro está desconectado. Doña Sara. Los dos están totalmente conectados, solo que uno está conectado al mal y el otro al bien. El mal es un poder tan grande, que muchas veces nos confunde, nos acobarda, porque cuando vemos poder tan grande decimos: ¿qué puede mi pobre oración al lado de tan grande poder? Pero se combate con una oración, con una pobre oración y con un rato de meditación. Claro que viene despacio, pero nunca será vencido el bien por el mal. Se entiende que el mal es poder y el bien es saber. Nunca el poder vencerá al saber. Esa es la diferencia. Son tan grandes los dos en sus terrenos, pero el que domina y dominará siempre será el bien. El autor. Tú me contaste un día cuando yo traía un cristal de cuarzo que los mayas usaban el cristal. Doña Sara. Sí. El autor. Y que don Panchito usa, que conoce el cristal. ¿Qué usos tiene? Doña Sara. ¿Para qué le sirve a él? Para muchas cosas le sirve. Él dice que el cuarzo es como un receptor. Me recomendó no usarlo. Cuando una vez alguien me regaló uno, me dijo que no lo usara, porque si no alcanzamos a dominarlo, nos trata más de dominar. Es muy bueno si lo sabes usar, pero si no sabes te absorbe todas tus energías. Sí, transmite energías, pero no tiene límite para absorber las tuyas. Es el peligro que tiene el cuarzo. Me ha dicho que dejando el cuarzo al descubierto, sin protección, encima de una mesa, absorbe hasta las energías de las personas que estén dormidas o de los que pasen por ahí. El autor. ¿Y que queda cargado con ellas? Doña Sara. Se queda cargado con ellas, pero absorbe energías, buenas o malas, absorbe todas. Entonces ese es el peligro. Cuando lo usas y vas soltando tus energías mediante ese cuarzo, él te permite absorber las energías que tiene. Si absorbió las malas ese día, vas a estar de malas. Si absorbió energías buenas, pues qué bien, ese día vas a estar de maravilla. Lo usaron los mayas. Los sacerdotes en los templos en la noche trabajaban energía buena para el cuarzo. Ya te platiqué cómo trabajaban entonces. También usaban las mesas llenas de cuarzo. Esto es algo que él me ha platicado muy confiadamente, porque estas cosas no tiene caso platicárselas casi a nadie, porque ya no se cree. Así cuando ellos trabajaban con pura energía buena, el cuarzo la absorbía, y cuando determinado sacerdote se enfermaba, era sustituido por el cuarzo. Fíjate, la importancia del cuarzo, pero solo los sacerdotes lo manejaban.
Los brujos también lo usan. Lo usa una gente buena que sabe cómo usarlo y lo usa una gente mala que también sabe cómo usarlo. Pero una gente mediana como nosotros, como tú o como yo, no lo debemos usar porque es más peligroso que beneficioso. Me dijiste una vez que te servía para trabajar con los niños. Los niños tienen mucho positivo. Como te dije, debe tenerse cuidado de conservar el cuarzo para que no absorba más energías. Usarlo exclusivamente para los niños y después cargarlo con energías positivas. El autor: ¿puedes usar el cuarzo en la comunicación? Doña Sara: no, a mí no me sirve para eso. Solo es como una fuente de energía. ¿Satisfecho? El autor: ¿y las estrellas? Por ejemplo, don Panchito lee las estrellas. ¿Tú sabes leer las estrellas? Doña Sara: no, no es que las lea. Él trabaja con determinadas estrellas. Le pide fuerza y luz a esa estrella. Y una vez que tiene fuerza, entra y trabaja con la energía de esa estrella, o sale y le hace una pregunta a la estrella. Mediante el palpitar de esa estrella, obtiene la respuesta. Él tiene muchas formas de trabajar. Trabaja mucho con los pájaros. El autor: ¿con los pájaros? Doña Sara: sí, cuando me tardo en venir, él va en la noche a verme. Ya ves que el cuarto donde duermo está cerrado, casi toda la noche o solo mientras está con el pájaro. Ahí está en la esquina del rincón. Como son muy pocas las horas que duermo y cuando duermo es muy pesado mi sueño, me mueve la hamaca. Hasta que no me despierto no se aquieta. Eso se lo hacía también a Dani cuando estaba en casa. Se para en la hamaca y está mueve y mueve hasta que me levanto. Y cuando veo a Panchito me dice: tú tienes el sueño como pareces piedra en pozo. Panchito es tremendo en su poder, ya ves, está retirado para todos. Me acabo de acordar, nunca vuelvas a preguntar por él. Guíate. Preguntas por él y la gente sabe que vas a ver al curandero. Yo nunca pregunto por él. Yo voy y llego. No le gusta, es más, muchas veces no le gusta que sepan su nombre. Para nosotros es Panchito, se tiene que proteger también él. Ni Daniela ni nadie sabe su nombre. El autor: Doña Sara: ya está grande, ya está cansado, tiene mucho poder, pero no tiene a su lado apoyo de otra mente igual a la de él. En el caso de que pueda haber un enfrentamiento, pues en ese pueblo está él contra 4. El autor: ¿en el mismo pueblo hay 4 brujos? Doña Sara: sí. El autor: ¿y por qué se enfrentan? Doña Sara: mira, Jacobo, esa es una cosa muy natural. No hay una razón, simplemente porque eso me estorba y lo quiero destruir. Esto representa lo que yo no represento, por así decirlo. Es suficiente. Por eso yo trato de cuidarlo mucho de esa manera. Te lo recomiendo mucho. Se me pasó decírtelo cuando me preguntaste si Panchito no se molestaría si escribía su nombre. No se molesta, porque ya sé que no es su nombre. Hubo un tiempo, hace aproximadamente 3 años, que me querían suprimir de Cancún, porque Cancún se me tiene dado a mí y a otras 2 señoras. Una de ellas se fue de ahí, entonces Cancún se le tiene dado a la señora Margarita y a mí. Pero en Cancún hay como 40 personas que trabajan y que no tienen permiso de nuestros superiores para trabajar en esto. Entonces, siempre tratan de hostilizarte. Yo no puedo hostilizar a nadie porque se me tiene dada esa plaza. Cualquiera debe ser bienvenido, pero ellos sí tratan de hostilizarte, de quitarte la plaza. Me llegaron hace un año como unas 8 o 10 bolitas, en un periodo de 4 meses. Era una cosa insoportable, Jacobo. Era una guerra tremenda entre los niños. En esa época estaba yo recién separada de mi marido, pues con él, con los inquilinos, con todo, hasta con los pájaros que venían a pelearse. Bajaban a comer su maíz, yo tenía unas gallinas y entre ellas y el gallo era un pleito que se armaba pero tremendo. Se juntaban 2 o 3 bolitas al mes, las levantaba, las envolvía y se las llevaba a Panchito para que las destruyera. Él me decía: te quieren sacar, hija, te quieren sacar. ¿Cuánto luchamos? Por eso te digo que esas bolitas son energías. Tu espíritu protector te manda 1 o 2 para que trabajes. A mí no me gusta trabajar con ellas. El autor: ¿no? Doña Sara: no, porque debes de tener un cuidado muy especial con ellas. Tienen una mantención muy constante. Tú ya me conoces, no soy muy constante en nada. Soy un poco descuidada, tengo más deberes, y siento que podría quedar mal, entonces no las trabajo. Tengo las mías, tengo como 7 para trabajar.
De esas 7 le pedí permiso a Panchito y le regalé 2 a Elías. Las seleccionó él y se las regalamos porque las necesitaba. Las demás las tiene don Panchito, en una jícara en un rinconcito de su mesa, hasta que yo sienta mi vida más calmada, que ya no tenga salidas imprevistas, entonces podré trabajar las bolitas. Requieren un cuidado muy especial. Tiene uno que alimentarlas, hasta tus hijos, y en ese caso pasan a segundo término. Estas cosas desde que se empieza, ya está uno ligada a ellas, y debes darles mantenimiento. El autor. ¿Y las imágenes aparecen dentro de las bolitas? Doña Sara, sí, por lo regular en una burbuja grande que tienen. Ahí está el protector. Si es hombre, tu protector tiene forma de hombre, y si es mujer se ve como una imagen de una virgen con alas. El autor. ¿Y en la bolita puedes ver a tu protector? Doña Sara, sí, por eso, tu protector viene en la burbuja grande. Hay veces que no nos señala a ningún protector y solito viene nuestro protector a buscarnos. Si lo buscas, quien te lo sepa ver, ve si es hombre o es mujer. Ya después te vas acostumbrando a él, te vas familiarizando y vas viéndolo todo. El que le vimos a Elías, uno es hombre y uno es mujer. El autor, o sea, las esferas tienen su protector. Doña Sara, sí, tienen su guía. Cada esfera es guiada por un espíritu y te dan la representación de quién es su protector. El autor, ¿pero ese espíritu está ligado para siempre a una esfera? ¿Qué espíritu va a querer estar ahí pegado a una esfera? ¿Cómo te explicas eso? Doña Sara, yo pienso que esos espíritus son espíritus superiores que tienen una misión que cumplir. El autor, pero además de la bolita tienen otras cosas o van a estar ahí pegados a su bolita para siempre. Doña Sara, bueno, no sabes qué tiempo están pegados. Cuando te das cuenta, esas bolitas ya no tienen a ese espíritu. Por eso la ayuda del chamán, del maestro. El autor, ¿para conectarlas? Doña Sara, sí, cuando esa bolita ya no tiene nada, entonces ese espíritu ya se fue a descansar, se puede decir. Esa bolita ya no te sirve para nada. No sé cómo se entienda esto, yo soy muy ignorante al respecto, pero esos espíritus están a tu mandato, a tu servicio, y mientras más servicio le des a un espíritu, más pronto le das luz, más pronto se va a descansar. Cautivos estarán en esa bolita, pero son espíritus superiores que no cumplieron tal vez su misión y de esta manera terminan de cumplirla para ir a su descanso eterno. El autor, ¿tú sabes quién le enseñó a Panchito? ¿Quién fue su maestro? Doña Sara, no lo sé. Panchito nació con eso, alguien tuvo que haberlo guiado en su niñez, pero él nació con eso. Por lo regular en estas cosas nadie te enseña, te guían, pero naces con eso. El autor, lo que a mí más me asombra de don Panchito es su capacidad de ver, por ejemplo, eso que me contabas cuando fueron a ver al brujo de Jobaín, y cuando al regresar iban a chocar y el coche se descompuso. ¿Cómo don Panchito vio todo eso? Doña Sara, el poder de la mente. El autor, qué precisión. Doña Sara, qué precisión y qué fuerza. El autor, como si estuviera viendo a distancia todo. Doña Sara, exactamente. El autor, ¿recuerdas otras veces en las que don Panchito haya sabido lo que pasaría? Doña Sara, me acuerdo tanto que no tendría tiempo de contarte ni tú de oírme. Desde que lo conocí, Panchito me ha tenido un cariño especial. Me siento muy afortunada de que me dé ese cariño. Si tú supieras cuánta ayuda me ha dado, que hasta la vida me ha salvado. El autor, yo quisiera contar lo de Daniela. Fueron Sara, Daniela y otra persona a ver al curandero de Jobaín en el carro, después de que don Panchito les había dicho que era mejor que no fueran, y entonces a la salida casi tienen un accidente mortal. Casi se matan con un camión y después el coche se descompuso. Cuando le regresaron a ver a don Panchito, él les dijo que... Doña Sara, que bien merecido no los teníamos. Sabes que es lumbre y todavía te vas a agarrarla. Me dice, quité ese grande porque ahí se iban a matar, pero les dejé el otro para que se chinguen, para que así te enseñes. Tú eres la culpable porque tú sabes que es lumbre. Dani no sabe, pero tú sí. Pero hay algo, es que Dani te convence de una manera tan dulce. Teníamos tiempo de querer ir a esa entrevista. Cada vez que Dani me decía de Jobaín, yo le decía que mejor entrevistara a don Canuto. Él es 100% blanco. Lo que pasa es que al bien como que no le damos grandeza, lo dejamos así sin importancia. En cambio al mal,
El mal en sí es grandeza. Esto representa ante todos los ojos, pues así le conviene presentarse. Es un disfraz de grandeza. En cambio, el bien, ve a Panchito, mira sus ropas. ¿Quieres ver el lujo? Anda, ve a ver a Jovaín, siempre bien vestido, bien presentado. Ahora otra cosa que nos pasó con Daniela, cuando fuimos en una ocasión en una camioneta de José Elías a trabajar con Panchito, ya entrada la noche. Como a las 10 llegamos, dejó el carro abajo del árbol, imprudentemente abierto. Cerca del parabrisas un portafolio donde tenía sus documentos y dinero. Subimos con don Panchito, y como a la 1 de la madrugada salimos para ir a dormir a Valladolid, y a seguir al día siguiente. Al llegar a la camioneta encontramos una revoltura del dinero. Todo se lo llevaron, sus papeles, regados, suerte que no se los llevaron también. Regresamos con don Panchito y se lo dijimos. Él nos contestó, está bien, pero si pueden ir a trabajar, vayan. No le dijimos que no nos quedaba dinero, pero él lo sabía. Solo llegamos a donde teníamos que llegar. De suerte habíamos llenado de gasolina el tanque del coche esa noche, si no ni eso hubiera quedado. Yo llevaba unos centavos y esos nos sirvieron. Regresamos a Cancún. A los 8 días volvimos con Panchito y él me dijo así: ni modo, hija, por la imprudencia tiene que haber ese castigo. Fue tu imprudencia, imprudencia doble. Si sabes que tienes protección, entonces debes ser tremendamente cuidadosa hasta con las personas con quienes andas. No sé si me puedas entender de la protección de la que él habla. ¿Cómo te explico? Mira, hay un espíritu que él me tiene dado para que me cuide y me proteja. Si injustamente o con razón alguien me agrede, me pueden agredir porque yo fuerza física no tengo. Pero entonces ese espíritu tiene que castigar a quien me agreda. De alguna manera lo castiga. Por eso fue una imprudencia mía y de Dani dejar el coche abierto. ¿Sabes qué más me dijo don Panchito? Me dijo así: uno murió y uno está muy enfermo, y uno está en la cárcel, por tu tremenda imprudencia. Ahí él ya no puede hacer nada. ¿Quién hubiese querido que se perdiera una vida joven por 60,000 que había en el carro? Nadie. Sin embargo, ahí ya no se podía hacer nada y me sentí muy mal. Él me dijo: o vas a tener más cuidado o voy a tomar otras medidas. Tomar otras medidas sería quitarme la protección. Entonces dejé de salir con Dani en pleno trabajo, porque ella vino a hacer una película. Solo le dije que ya no podía salir con ella. No le podía decir lo que estoy diciendo porque no está preparada para entender muchas cosas. Pero se dio cuenta cuando estábamos con Panchito. Él me regañó de esa manera. Si te dicen que por tu imprudencia eres culpable de una muerte indirectamente, pero eres culpable, ¿cómo te sientes? Entonces salí a llorar de tristeza. Se dio cuenta Ernesto y estaba Carmita. Ella les tradujo lo que yo no les quise decir, que por mi imprudencia mi guardián actuó. No tenía por qué actuar. Ese guardián está dado solo para emergencias, para cosas que de verdad valgan la pena. Con ese guardián nadie puede agredirme, ni tocarme. Pero yo soy la primera que debe tener un tremendo cuidado. Si yo te busco pleito, me vas a pegar, y a mi espíritu te va a castigar, pero yo de antemano debo evitarlo. Todo esto se lo tradujeron a Dani, y también se sintió muy incómoda. Esas son las pequeñas cosas. Hay veces que no todo es bueno. Fue dado ese espíritu para un bien, para cuidar, pero por un error nuestro se pueden perder vidas. Por eso te digo que las cosas se mantienen en secreto. Yo a cada rato estoy en el pueblo. Si se llegara a saber eso, que quien lo sabe son los brujos de ahí. Si por suerte que no fue así hubiese sido un familiar de un brujo, ¿sabes la represalia de ese brujo en contra de mi familia? ¿Sabes lo que hubiese desencadenado eso? Una pequeña guerra en la cual hubiese tenido que intervenir Panchito. ¿Y cuántos morirían? Es un poder a poder, pero eso se puede evitar teniendo precaución. Lo primero que Panchito me dijo fue: si te voy a dar ese poder, asegura lo de tu casa, porque no te voy a dar la protección así nomás. Lo primero que hice fue levantar la barda de mi casa. Vi que mi marido era un peligro para mí. Para que no me agreda, me separé de él. Para que no me agreda la gente y yo no agreda a la gente, aislarme de ella. No convivo con la gente, convivo con ustedes, los extraños. Incluso con mi familia convivo poco. No me arrepiento, es una cosa muy bonita, muy bella. Nadie me obligó.
Estoy por mi gusto, es mi camino.